Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Perdón por el estornudo, pero hoy es lunes, 27 de enero, ya casi se acaba el primer mes. Y pues estamos aquí una vez más hablando, platicando, dialogando de los temas que nos interesan. Así que pues nada, pues aquí estamos una vez más. Entonces, hoy estoy haciendo el video un poquito tarde, como eso de las 12, porque tuve unas pocas cosas que hacer en la mañana, así que pues aquí estamos. El video de hoy, perdón, lo voy a hacer un poquito corto porque pues creo que el video del sábado, o los dos videos que subí el sábado, creo que no se alcanzó a cargar. No sé si se haya sido por el celular o por la pila del celular. Realmente no sé, pero creo que se acaba de terminar de cargar. Entonces, pues si no se cargó el sábado, no fue culpa mía. Yo noté que ya estaba cargado, pero parece que no. Entonces, pues mil disculpas por eso. Aquí tengo una nota muy interesante que ya estaba analizando, que es acerca del negro Durazo. Más o menos para analizar un poquito de dónde viene pues esta cuestión de los burócratas mexicanos. Más que nada para recordarles un poquito de dónde vienen, cuál es su pasado, el pasado oscuro de la burocracia mexicana, el pasado oscuro de México. Porque aquí hay una nota que yo tengo del Universal y pues es una nota bastante interesante. Y pues vienen muchas cosas bastante interesantes, porque estaba yo analizando algo. Fíjense que luego los domingos me quedo aquí solo en la casa, y en Televisa pues tiene algunas películas en su hemeroteca o videoteca, y algunas son películas pues del Santo, de Blue Demon, de Mil Máscaras. Y es un poquito interesante esa parte, porque es un cine, creo que sesentero o setentero, no sé bien. Pero por ejemplo, el domingo estaba yo viendo una película de Mil Máscaras, en el cual pues hablaba de sectas religiosas, ¿verdad? Que precisamente parece que Salinas tiene o está integrado, o el hijo de Salinas está integrado en una secta. Aquí en México pues se habla mucho es muy común en ciertos círculos sociales pues hablar de ciertas cosas, ¿no? Como la masonería, las sectas, etcétera. Aquí esta nota del negro Durazo precisamente habla de que el negro Durazo pues tenía una secta en la colonia Doctores, en un hotel antiguo, bueno, ni tan antiguo, se estaba construyendo, en el cual violaba a jóvenes, los torturaba y asesinaba. Lo curioso de la nota es que la gente lo sabía, era algo normal incluso. Pero bueno, pero eso es una parte muy importante de México, y no solamente de México, en América es un fenómeno la religión o la cuestión esta de las sectas. Porque parece que en Honduras, creo, acaban de matar a una familia, la mamá y los hijos, una familia de indígenas, precisamente por una secta. Entonces aquí en México se ve mucho eso, creo que en toda América. Por ejemplo, en Brasil también los políticos buscan el voto religioso. Entonces ese fenómeno religioso aquí en América pues es bastante importante. Entonces pues les voy a pasar a leer esta nota que por cierto creo que eso, perdón,
Para que ustedes más o menos se vean o se den cuenta. ¡Shh! Coló, deja eso. Dice... ¡Shh! Perdón. Dice, las huellas de Arturo el Negro Durazo Moreno aún no se borran de la colonia Doctores. Los vecinos todavía cuentan historias sobre la crueldad de quien fuera jefe del Departamento de Policía de Tránsito del entonces Distrito Federal entre el 76 y el 82. En particular recuerdan los rumores sobre las torturas a estudiantes de Durazo. Habría ejecutado en el hotel La Posada del Sol, uno de los edificios más enigmáticos de la zona centro de la capital, diseñado por el afamado arquitecto Juan Sordo Madaleno en el 45. Arco de entrada del Hotel Posada del Sol en los años 40, colección Visayas, una foto. Esta construcción abrió sus puertas solo 8 meses en el 45, pues el proyecto quedó inconcluso debido al alto costo que representaba. Luego fue parte de las autoridades del gobierno capitalino sin que existan registros claros de cómo pasó a ser propiedad pública. Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el edificio se utilizó para grabar historias como Kilómetro 31 y la serie El Pantera de Televisa. Con el permiso del gobierno capitalino, el último proyecto de rescate se puso en marcha en 2013, con la entonces secretaria de Cultura de la capital, Lucía García Noriega, quien pretendía volverlo un faro como el de Indios Verdes o Milpa Alta, pero Miguel Ángel Mancera no lo apoyó. El edificio, ubicado en Niños Héroes 139 y a merced del deterioro, está rodeado de vecindades de cuartos pequeños donde viven familias enteras. Los vecinos han denunciado que el inmueble ha provocado daños estructurales en sus hogares que van desde hoyos hasta grietas. El Negro Durazo habría ejecutado estudiantes dentro de la Posada del Sol después de haberlos violado y torturado. Hoy en el día, esa es una foto, hoy en día la Posada del Sol es custodiada por algunos policías quienes ya no permiten el paso. Desde las bardas grafiteadas se ven las paredes altas de la compleja estructura de más de 500 habitaciones. Por su tamaño y abandono, publicaciones en el internet describen el edificio como un lugar embrujado y como cámara de tortura para disidentes políticos durante la llamada Guerra Sucia de los 70s. Algunas historias de tortura. Uno de los vecinos, José Carmona, narra que aunque lleva viviendo solo 10 años en Las Doctores, ha oído la historia sobre el Negro Durazo. Dicen que encerraba a los estudiantes en la parte de atrás de la Posada del Sol para que no se escucharan los gritos por la anchura de las paredes. Cuenta. Relata que se realizaban ritos extraños en las capillas que están dentro de la posada, donde se pueden encontrar símbolos similares a los de las ceremonias masónicas y pinturas de la lucha de la independencia de México. Un lavacoches de más de 60 años dice no saber nada de la posada, pero recuerda haber conocido a Durazo. Lo afirma con seguridad mientras caminaba a toda prisa en la estación del metro Niños Héroes. Recuerda que el negro no tenía un dedo porque se lo voló de un balazo. También se daba el lujo de bromear con él. Yo le decía jugando, pinche negro asesino. Por su parte, el comerciante Hugo Martínez, que vive desde hace 29 años en la zona, cuenta que le ingresó hace unos años al edificio y dice que en los años 90 fue oficina de la policía. El edificio tiene un evidente deterioro, los vidrios rotos y el techo de madera hinchado por la humedad. El negro corría un sinfín de acusaciones de violencia policíaca y homicidio. En un recuento de su vida publicado por El Universal el 6 de agosto del 2000, se narra que cuando estuvo en prisión por extorsión a fines de los 80 y principios de los 90, se le diagnosticó personalidad narcisista, impulsiva y desconfiada y agresiva. En uno de los cuartos de las vecindades, una señora de 62 años, María Manchita, dice haber vivido siempre en este lugar. Su hogar colinda con uno de los patios de la Posada del Sol. Solo los separa una barda construida hace apenas 10 años. Precisamente la pusieron porque no saltábamos a ver. Recuerda que ella y su familia podían ver desde su casa hacia las habitaciones y patios de la posada. Gracias a la poca distancia entre ambas construcciones, solía ir en busca de granadas a los árboles y espiar
lo que pasaba en las noches dentro de ese edificio abandonado. Las granadas aquí son una fruta. No vayan a creer que granadas de los militares. Y lo que vivieron, dice, fueron las torturas de la policía del DF a estudiantes de los años 70. En particular recuerda una noche en la que los uniformados trajeron a 3 estudiantes. 2 de ellos quedaron muy mal. Fueron a dar al psiquiátrico y a otro dicen que lo llevaron al campo militar, afirma la mujer. Explica que conocieron a los muchachos y que eran muy jóvenes. Los vimos, eran de 17 años. Narra que durante esas noches de tortura sacaban a los chavos y les ponían unas cosas como pasamontañas, pero con pico en la parte de arriba. No sé, creo que hacían ritos satánicos. Afirma que la policía capitalina era como la Santa Inquisición y que traía chicos cada semana. Ellos gritaban ayuda, piedad, les preguntaban cosas de la liga porque se oía muy bien que pedían auxilio, socorro. Escena de la controvertida película Lo de Negro del director Benjamín Escamilla. Esa es otra foto. Negro Durazo en la imagen, esa es otra foto. Ella se acuerda que pudieron ver otras torturas como agujas que eran clavadas en las puntas de los dedos. Imagínate los gritos tan espantosos y no traían mujeres, puro muchacho. Los estudiantes además eran desnudados y según el relato de María, se oía cómo eran ejecutados en el sótano de la posada, que también colinda con el apartamento. Dice que estaban muy locos y recuerda que escuchó durante varias noches alaridos de puro chavo, los estaban violando. En estas ejecuciones participa el Negro Durazo. Arturo Durazo Moreno, jefe de policíaco del 76 al 82 durante la administración de José López Portillo. Archivo El Universal. Esta es una descripción que coincide con las prácticas que realizaba Durazo, según el libro Lo Negro del Negro Durazo, escrito por su ex escolta José González González, quien escribió que Durazo presumía haber violado a Fidel Castro y a Ernesto el Che Guevara cuando los revolucionarios estuvieron en México. Siempre se jactó de haber vejado a los 2 personajes. Decía que les había metido un palo de escoba por el ano. María asegura que desde el tejado de la vecindad se puede ver la Posada del Sol en su plenitud. Es verdad. Al subir 3 pisos, al pararse al lado de los tinacos, pueden verse los pasillos envueltos en la oscuridad y el patio amplio del hotel abandonado, que colinda con el patio donde vive esta testigo, María. El sábado 30 de junio del 84, el Universal publicó la nota de la captura de Durazo en Puerto Rico. Se había dado a la fuga por los delitos de fraude, posesión ilegal de armas, contrabando y extorsión. Nunca fue sentenciado por los cargos de asesinato, tortura u homicidio, pese a haber sido señalado por ex colaboradores e investigadores periodísticas. El edificio fue administrado por la Procuraduría General de la Justicia de Ciudad de México y el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia. La Dirección General del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural de Secretaría de Cultura, Guadalupe Lozada, expresó en entrevista que el edificio pertenece al gobierno capitalino, pero el cierre de este reportaje no respondió si se tiene contemplada una renovación del hotel en un proyecto similar. Desde otros inmuebles se observa la madera hinchada del techo de la posada, las ventanas rotas y la basura que está en los pasillos del edificio. Estas viejas paredes encierran leyendas, como las historias de cadáver de una niña que fue hallado dentro de uno de los sótanos de la construcción, cuyo espíritu aún pena por las noches. Los vecinos cuentan que aún escuchan lamentos de madrugada y que el sitio albergó rituales satánicos y masones. Actualmente este hotel está en abandono, expuesto al deterioro y sin ningún plan de conocimiento público para su rescate. María dice que aún oye los gritos de las noches provenientes de la posada, que a esos jóvenes los trataban como perros y que sabían que aquellos estudiantes no iban a salir vivos de la doctores. Creo que ya es todo. Sí, ya es todo el reportaje.
Pues esta es una de los... Bueno, aquí el Negro Durazo pues era muy mentado, Pues aquí yo nada más alcancé a escuchar leyendas, ¿verdad? Del Negro Durazo, el Partenón, creo que tenía una casa ahí por Tlalpan. Bueno, es lo curioso de México, a veces en México hay dictadores y hay presidente al mismo tiempo. Entonces este cuate, pues en los años 70 era la mitad de la población que había en México. Supongo que México era un país semidesierto. Ahora se siguen viendo eso, ¿verdad? Pero ahora lo hacen los narcos. Bueno, los narcos matan, asesinan, decapitan, etcétera. Pero de aquel entonces, pues la impunidad, pues era para ciertas cúpulas, como lo es a hoy, pero hoy son más incómodos, ¿verdad? Dicen por ahí que la tecnología o las redes sociales han incomodado a los políticos, a los poderosos, a los gobiernos, les incomoda muchísimo. Pero en ese entonces, pues, la impunidad, pues, era visible. Supongo yo que en ese entonces no podías ni denunciar algo así porque, pues, te podían asesinar o matar. Que por cierto, hace como una semana salió un video de unos ministeriales que amenazaban a un sujeto diciéndole algo así como que tu familia no la va a contar o algo así. Entonces, pues todos esos ministeriales, judiciales, pues todavía son los hijos del Negro Durazo. Supongo que todavía, pues tienen de esa calaña, de esa mala facha, de esa mala vibra, de esa mala escuela. Supongo que, pues, muchos en ese entonces eran jóvenes, y pues ahí siguen operando. No los vamos a cambiar, ¿verdad? Pero pues es el oscuro pasado del gobierno mexicano, de las policías, como lo quieran ver. Por otro lado, pues a mí lo que me interesa un poquito más, digo, desafortunadamente este tipo de... Pues sí, todavía hay rituales, ¿no? Por ejemplo, ahí los cuates estos de Tepito, pues les encontraron ahí cabezas humanas, bueno, ahí osamentas humanas o cosas así. Por ejemplo, aquí el monstruo de Ecatepec, pues también le rezaba a la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Esto aquí en todo el mundo, ¿verdad? Sucede y existe. Supongo que ese tipo de cosas, pues todavía el ser humano es como muy dado a hacerlo. Y por ejemplo, hoy los narcos pues asesinan gente, entonces, pero ya es por violencia pura, ¿verdad? El narco sí como que le dio no es tan... El narco como que no es tan, ¿cómo se le puede decir? No es tan religioso, ¿verdad? El narco es el dinero, la droga. Pero parece ser que, que en ese entonces, no sé si sea por novedad o por moda, yo estaba viendo precisamente las películas del Santo o de Mil Máscaras y había sectas, ¿no? No sé, a lo mejor era una cuestión de la época. Pues aquí ya no, sí se vive eso, pero pues ya es diferente, ¿no? Como que yo siento que aquí mucha gente, por ejemplo en México, le reza mucho a sus santos, pero por el dinero. O sea, sí hay güeyes, bueno, personas que hacen rituales satánicos, pero ya es muy poco, ya se ve mal eso, pero se sigue llevando a cabo. Pero ya es marginal. Pero antes sí era como, pues, bueno, supongo que a Salinas todavía le quedó algo de aquellos ayeres. Supongo que todavía hay políticos que todavía creen que pues ese tipo de cuestiones, no sé, los hace supremacistas o qué sé yo. Pero la cuestión es que a mí me interesa ese legado de... a mí no es que me guste, pero me interesa ese legado de fanatización, ese legado de enajenación, al grado de pues hacer este tipo de cuestiones poco ortodoxas, ¿verdad? Poco humanas. Pero sí, por ejemplo, aquí en México, pues pues hay todavía mucha religión en todo el mundo, ¿no? Pero por ejemplo aquí en México, enfocándonos un poquito, pues pues fíjense que a veces, por ejemplo, la religión le sirve a la gente, o la cuestión esta de las sectas, porque yo siento que en México todavía hay mucha secta, eso nunca se va a acabar.
sobre todo en las cúpulas supuestamente altas, ¿no? Como la cúpula de los servidores públicos o todo esto. A mí en lo personal sí me dan esa impresión los servidores públicos, como que ellos sienten que pertenecen a una raza superior o una cosa así. Inclusive aquí en México, en mi Twitter acabo de publicar un Twitter que precisamente, por ejemplo, en México se ven mucho los escudos nacionales, ¿no? El logotipo del escudo, perdón. Fíjense que a comparación de otros países, generalmente, por ejemplo, los norteamericanos ponen su bandera, ¿no? Pero aquí en México, y por ejemplo la ponen mucho en sus lugares, en sus negocios, en sus casas, son mucho de poner la bandera. Pero aquí en México no es de poner la bandera. Por ejemplo, aquí muchos autos traen el escudo nacional, que muchas veces se confunde con autos oficiales, es decir, con patrullas o con del supuesto extinto Estado Mayor. A veces esos autos oficiales de gobierno pues traen esos escudos o esos stickers o esas calcomanías, y muchas personas aquí pues lo traen. Supongo que eso significa algo, supongo que eso es un tipo de simbolismo. Supongo que para muchas personas, por ser el hijo de vecino, pues sugiere algo, que tiene algo de poder. Y no se diga los mismos servidores públicos que obviamente muchos de ellos pues, portan hologramas o logotipos o charolas, que se le dice aquí, con el escudo nacional, y que pues eso representa pues un simbolismo, ¿no? Desafortunadamente aquí en México el poder se presume, el poder es una vanidad. Precisamente ese tipo de logotipos o charolas que se le dice, pues yo siento que deben ser retiradas. Yo siento que eso ya no debe ser permitido. Parece ser que incluso en el Mercado Libre puedes encontrar ese tipo de logotipos. Digo, una cosa es traer la bandera mexicana, ¿no? Si eres muy patriota, a lo mejor la tienes en tu coche, a lo mejor en tu casa. Pero otra que traigas un escudo oficial, que no es oficial, es un escudo pirata. Pero es oficial porque pues desafortunadamente aquí la gente tiende a oficializar las cosas aunque sea ilegal. Entonces pues desafortunadamente supongo yo que muchos servidores públicos pues ahí traen sus logotipos, sus charolas, o qué sé yo, inclusive puede ser que porten armas, no sé. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, el Negro Durazo, un personaje de los años 70, pues utilizaba el gobierno para sus cuestiones personales, sus sectas, y más o menos hoy es lo mismo, nada más que no tan violento. Hoy no hay un Negro Durazo, pero sí hay una clase social que dice, pues yo te voy a decir lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, y cuándo, y etcétera, etcétera, ¿no? Es como muy autoritaria esa clase social. Desafortunadamente, pues eso pasa en México y en muchos otros países. Entonces, en ese sentido, pues sí cabe mencionarles a los servidores públicos que pues son solo servidores públicos, son de carne y hueso, tienen sangre roja, igual les duele un golpe que a mí o que a otra persona, pues no son más que los demás, pero bueno, eso es un pequeño consejo que yo les doy. A mí lo personal, pues los servidores públicos pues no me intimidan, yo simplemente pues desafortunadamente este tipo de historias como la del Negro Durazo pues hay muchísimas, ¿no? Todavía vivas. Por cierto, no sé cuándo murió el Negro Durazo, pero bueno, en el reportaje dice que no se le condenó, dice que no se le sentenció. Desafortunadamente esa es una mala tradición en México. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Gordillo pues ya salió, entró a prisión y ya salió. Pues muchos así, ¿no? No sé. Este cuate, ¿cómo se llama? Lozoya, creo que está en Rusia. Y creo que dicen que lo protege mafias rusas, perdón. Entonces, pues aquí los políticos, los ex servidores públicos corruptos,
pues siguen teniendo una enorme tradición, una enorme lealtad hacia la misma corrupción, hacia sí mismos. Porque obviamente, por ejemplo, todos esos tipos que escapan del país, o supuestamente escapan, pues obviamente escaparon con el permiso del gobierno. Pues es toda una mafia, ¿no? Ahora sí que el gobierno es la mafia de mafias. Y pues no solamente es el gobierno, es una clase social. Es una clase social que pues que presuntamente goza de ciertos privilegios, pero no es cierto. O sea, aquí ya viene la cuestión esa de que te la tienes que creer. O sea, los servidores públicos, no sé, judiciales, ministeriales, soldados incluso, pues a veces creen que gozan de ciertos privilegios o de cierta autoridad, cosa que no es cierto. Porque pues muchas veces, honestamente, los tratan muy mal. Muchas veces creo que ni les pagan, a muchos policías, y ahí eso es lo curioso, que hay mucha gente que tiene familias y aunque no le paguen, o aunque lo traten muy mal, pues ahí siguen las policías, ¿no? Supongo que ya es como una adicción al poder, a la corrupción. Fíjese que en el gobierno mexicano a veces da la impresión de a ver quién aguanta el peor trato, ¿no? Que eso pudiera ser una forma de depurar al servidor público. Porque imagínate una persona que aguante un trato horrible, pues qué clase de persona ha de ser, ¿no? Qué clase de servidor público va a ser. Y muchas veces pues terminan siendo jefes de departamentos o de cuadrantes o qué sé yo. A veces quiero pensar que el gobierno dice, entre más culero sea el cabrón, más asciende o algo así, por ahí así lleva un lema el gobierno. Pero bueno, pues son cosas que pasan. A mí lo que me interesa más aquí es la cuestión sectarial, la cuestión religiosa, simbólica, de todo esto, que los narcos no la tienen mucho. Sí tienen su Malverde, sí tienen sus sanjudistas, pero parece ser que los más devotos son la clase social política o la clase social de servidores públicos, por lo menos aquí en México. No sé en otros lugares, pero aquí en México sí hay mucha religión de por medio. Tan solo el presidente pues tiene Morena, ¿no? Tan solo el presidente pues tiene ahí su cartilla moral, creo que le repartió ahí una cuestión religiosa, o sea, para muestra un botón, para pronto, ¿no? Ahí ustedes saben más de eso que yo. Entonces yo los dejo por el día de hoy, espero que esto les haya servido mucho, este pequeño reportaje. Espero que Universal no me eche bronca porque creo que tiene derechos reservados, pero no me lo leímos, o sea, no lo estamos analizando, pero bueno. Se cuidan mucho, cuidan a sus políticos, a sus mujeres, a su medio ambiente, a sus mascotas, cuídense ustedes mismos y bye bye.